desde el Hola, un gusto de verlos otra vez. Estamos aquí con la gente de LDP Magazine, con la gente de Trauco, con Carto, con Roberto Alfaro. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Con Juan Vázquez. Y acá con Gorlak, que está aquí, pero no quiere salir en cámara. Gonzalo, qué gusto volver a verte. Qué bueno que estás bien de salud. Gracias, amigo Terrón. Muchas gracias por ahí en los controles. Estamos sanitos. Y hoy vamos a hacer... Y sanitizado. Y no es chiste. Claro. Qué bueno que te sientas mejor. ¿Todo bien? Gracias, gracias. Bueno, hoy día vamos a continuar un poco con lo que es el LDP Magazine. Vamos a continuar con la misma energía que estábamos hace un rato. Pero vamos a tocar un tema que me habían pedido porque en el último programa, que tuvo como exceso de información y poca energía, según yo. Yeah. Aunque hubo gente que me dijo que sí, el programa que estuvo interesante, que estuvo entretenido. Pero al final del programa estuvimos hablando de un tema que me gustaría poder desarrollar un poco más. Un tema que uno escucha cada rato sobre los famosos Anunnakis. Que es la teoría de que los Anunnakis todavía andan por aquí, que todavía están influyendo en la vida diaria de la gente, que tienen planes a largo plazo para la humanidad, porque son gente que vive muchos años. Gracias. Por la que se despide, que ya no se tiene que ir a su casa. El ovni de 8.000 se le va. Exacto. No, estaba muy enfermo, imagínate otra carcajada más y se nos abren los puntos y cómo lo tapamos. Se descuece. Se nos descuece. Bueno, entrando un poquito al tema. Los Anunnaki, ¿de dónde vienen? Vienen de la mitología sumeria, y quizás un poco antes, pero los primeros escritos, y eso lo vimos en el colegio todos, los primeros escritos conocidos por la humanidad es la escritura cuneiforme, que fue encontrada en Sumeria, en lo que hoy sería Irak, o lo que queda de Irak. Lamentablemente mucho de este material fue destruido o está perdido después del ataque democrático que recibió de parte de Estados Unidos. Pero hablando un poco de esto, los registros de escritura más antiguos conocidos por la humanidad en este momento son las tablillas de piedra y arcilla que se hicieron en Sumeria. Y se han hecho varios intentos de traducirla. A principios del siglo XX las tradujo un señor llamado Zacarías Sitchin, que sacó los primeros libros sobre los reptilianos, sobre los Anunnaki. Y al tiempo hubo correcciones, hubo problemas en traducciones que son problemas que llegan hasta ahora. No sé si ustedes han escuchado del planeta Hercolubus, planeta X, que se hacían charlas en los 90 acerca de la llegada de un planeta gigante, que era el planeta Nibiru, el planeta X, el planeta Hercolubus, que era un planeta gigante que cada 36.000 años más o menos cada 36.000 años se cruzaban nuestras órbitas, la órbita del sistema solar se cruzaba con la órbita de este planeta gigante, y este planeta
se acercaba, venía a la Tierra. Hace como 30 años que está acercándose a la Tierra, no lo ha visto ni un telescopio. Ya. Pero era un planeta que por su tamaño, por su masa, iba a crear unos... Por la gravedad, iba a crear un desastre en la Tierra y iba a ser el fin del mundo. Bueno, todo eso se basó en la traducción equivocada de Zecharia Sitchin, que él habló de que estos Anunnaki venían de un planeta llamado Nibiru. Nibiru se dieron cuenta que era una traducción mal hecha, estaba hablando de Venus. Se llama Naviru o algo así en idioma egipcio. Y todo eso creó un montón de conspiraciones, un montón de teorías desquiciadas acerca de la creación de la Tierra, pero y hay mucha gente que las cree, mucha gente que las discute y mucha gente que las defiende. Pero vamos a hablar un poco acerca de las últimas traducciones que se han hecho de los textos sumerios a través de tipos como un francés llamado Anton Parks, que revisó los textos, hizo su averiguación y descubrió que el idioma sumerio tenía una... ¿Estás bien, Carto? Sí, que la música me marea. Ah. Sí, Estoy como dentro de la nave, así. El miticismo, pues. Ya, no, dale. Bueno, dale. supone que Anton Parks descubrió que el idioma sumerio tenía un idioma base más antiguo. Y pudo hacer una traducción un poco más precisa o con mayores sutilezas. Ya. Anton Parks, ¿verdad? Anton Parks es francés. un francés que también tiene su historia. Su historia dice que tiene por lo que leí ahí, tiene cierto rasgo autista, medio ¿cómo es que le llaman ahora? Medio Asperger, ¿sabes? Que no le gustaba relacionarse con la gente. Mucha gente pensaba que el tipo era un seudónimo, hasta que finalmente la pareja le dijo: ya, tenés que salir y dar charla. Ya. Y vende tus libros tú, y no los venda al editor. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso. No suena familiar la historia. No sé, Juan. No, Bueno, por suerte no. ¿Y acaso? Tu señora también te manda de los libros. ¿Hay que traer plata para el pan? Por suerte que no. Muy lindo los marcianitos, weón, pero hay que ¿qué es lo que estábamos hablando recién? Que Oye, uno hace el trabajo, el editor se queda con la plata. Tal cual, Y el compadre. productor Black se queda con las fans. Exacto. Y ahora se fue. Claro, bueno, A buscar más fans. oye, disculpa que rápido. te interrumpa. Tan Sí, rápido. dale. ¿Qué relación, siempre he querido saber, qué relación hay con una película que se yo en Travolta? Que me acuerdo que sacó como el premio Sí. al peor actor, todo fue peor. Ah, esa Ah, es. sí. Batalla más allá de la tierra, algo así. A ver, es muy ¿Qué mala. relación tiene con eso? Hagamos una pausa. Y que le sienten Batalla Final Tierra, o algo Sí, así se sí. llama. Claro. Ese fue un libro que, de hecho, el libro me lo prestaron y se llama Batalla Final Tierra, que llegué el hasta creador de la cientología. fue Justamente. creado por Anton Howard, que era un escritor de libros de ciencia ficción. Y me acuerdo que leí el libro, llegué Alberto Plaza. algo así. Sí, pues, Plata. Sí, Sí, exactamente, el ¿Qué, creador. Alberto Plaza o Alberto Plasta? Alberto Plasta. Ah, Ya. Aquí tenemos un video Terrance de Anton Parks. Exacto. Ah, bueno. Así Bueno. era. Ya, pero para terminar la pregunta. Era raro, güey. Pero para terminar la pregunta Sí. de Juan, no, lo que él planteaba de que sí, que había llegado una raza extraterrestre que había sacado el espíritu, la esencia del ser humano y la habían traído. Y es Que un, quería oro, sacar oro también. es un ¿no? cuento, claro, y el oro es un cuento súper raro y hay muchas cosas que también sacó de este asunto de Zecharia Sitchin, que Zecharia Sitchin también hablaba del oro, de que se les tributaba a los dioses en oro, de que si nosotros tenemos una composición sanguínea que está en base en hierro, Ujú. los dioses la tenían en base al oro. Entonces bueno, tenías que está pasarle la oro porque el oro lo sintetizaban, se lo bebían, ¿cachai? Chuta. Eh, Los copetes caros. pero todo ese tipo de cosas se dieron cuenta que Sitchin lo fue inventando más que traduciendo. Entonces la traducción de Sitchin, que es como la más popular, la más antigua, generó unos enredos. Después Sitchin ya no contestaba en los lanzamientos de libros, andaba con guardaespaldas cuando le tocaban estos temas. O sea, tú dices que le inventó todo eso. Digamos que el editor le dijo: ¿sabes qué? Tu libro está un poquito aburrido, métele un poco de color. Claro. métele un poco de color. Es como la Biblia. Esa es como la versión, Claro. es como la versión suavizada. Alterada, pero. El cuento es que los escritos sumerios son tan antiguos que de aquí podéis encontrar que la mitología griega, la mitología nórdica,
Y los textos sagrados de los hebreos y la Biblia están todos sacados de acá. Entonces, si tú querés saber la historia, incluyendo el diluvio universal y todo. sobre todo el diluvio universal, es sacado de acá. Bueno, la traducción vendría diciendo que Anunnaki, según las primeras traducciones, eran los venidos del cielo. Claro. ¿Ya? Pero con estas traducciones nuevas se nos dice primero que hay un dios principal, el dios jefe, el dios padre, como quieras llamarlo, que se puede traducir como An o Anu, depende de la región. Hay todo un panteón de dioses. Exacto. Y Los hijos de Anu. Hijos de Anu. Anunnaki, primero son se llama Anuna, que son los descendientes directos de Anu. Anu, sí. Y Anunnaki se traduciría como los hijos descendientes de Anu, para no decir hijos de Anu, que suena tan feo. Sí. Son los hijos, los descendientes de Anu, que viven en la tierra. Anunnaki, el sufijo ki, significa tierra. ¿Ya? An es el cielo, ki es la tierra. Sí. El inframundo tiene un nombre que no... Irkala. ¿Ya? Bueno, resulta que según esta historia que cuentan los sumerios, los dioses, los hijos de An, los Anuna, estaban en un conflicto bélico con otra especie que eran los Kingu. La historia cuenta que los Kingu eran, estamos hablando de reptilianos, pero no me quiero exceder mucho, que todos estos dioses eran reptilianos. Tenían forma de reptil, tenían su base genética en base a reptil, que eran... ¿En serio? Sí. Sí. Escamosos. Eran como seres cocodrilos, ¿sí? Sí. ¿En serio? Y que Sí, mira. tenían la capacidad de transformarse también, tengo entendido, y que no se mostraban mucho. No se mostraban, o cuando se mostraban al humano le daban ellos podían meterse en tu cabeza y darte la forma que dar la forma que ellos querían. Oye, los cepillos de dientes quedan ocupados, ¿sí? Los cocodrilos Juancho. Sí, de hecho. Bueno, sí, pero eran aliens. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, se supone los Kingu eran la raza más antigua. Sí, bueno, espérate, los Kingu se supone que nosotros teníamos también en nuestro ADN partes de sangre... A eso voy. Reptil. Tenemos cerebro reptiliano y No, tal. joder. La historia, Sí. nuestro cerebro primordial es el reptiliano, que es el Sí. más antiguo, el más chiquitito. Bueno, la historia... Piñera entero. Absolutamente, yo diría que sí. Bueno, cuento corto. Los Kingu crearon, a través de la forma que tú quieras, porque no lo dice así, pero se puede intuir que si los crearon de alguna manera fue con ingeniería genética. Sí. Los Kingu crearon a los que los convocan ahora, que son los Usungal. Una raza creada a partir de ellos. Eventualmente esas dos razas se pelearon. Los creadores se pelean con su creación. A partir de esa guerra, los Usungal pierden esa guerra y se vienen a refugiar aquí en la Tierra. ¿Qué es lo que era la Tierra antes? Que eso también ameritaba para otro programa que no quiero extenderme ahora. La Tierra era una especie de zoológico. En la Tierra se metían y se introducían especies, se cuidaban, se analizaban, y a lo mejor ahí viene el mito del jardín del Edén, que tú tienes a Adán y Eva diciendo esto es un león, esto es una hiena, esto es una jirafa. Aparentemente esa era la función de la Tierra. Y ellos eran los cuidadores. Ellos no eran los cuidadores. Adán y Eva. No sé, Sí, pues, los cuidadores tal vez eran Como seres era la que- entrada al zoológico. Exacto. Claro. Mantención. Eran los que encargados de mantener y cuidar la Tierra. Para sacar la caca. Pero Sí. ese Adán y Eva ya no existen, hace mucho rato que desaparecieron. Bueno, el cuento es que esta raza de Usungal que perdió la guerra se vino a refugiar acá. Un número muy reducido, con muy poca tecnología. Un grupo de sobrevivientes que no pasaban de los 40 o 50. Se refugian en la tierra, en el sector de... Ahí nombran el lugar, que es lo que sería hoy Turquía. Y tienen que empezar a trabajar para sobrevivir. Ya hacen teleserie. Ah. Yo creo que... Perdona, me quedé callado, güey. No, dale. Estaba pensando en eso. Y dependiendo del último nivel que he visto de las teleseries, sí están ocupando el cerebro reptiliano para hacer esas teleseries. Cacho, güey. Son malos esos güey. Un saludo para mi abuela, que se ve la esposa joven, que... ¡Oh, Dios mío!
Qué manera de maltratar a esa gente. Y las minas alegan que quieren, ¿cómo se llama? No más maltrato. Y ven esas Y cuestiones. ven esa weá, claro. Es muy raro, weón. El ser humano está loco, weón. Hay Absolutamente. verdades ocultas, dicen Frey. Oye, a mí que me Gran programa. a mí que me gustan mucho los gatos. Yo una vez escuchando podcast del Sí. tema Sí. de los reptilianos y todo. Hay una raza felina. Creo que los Los enemigos Thundercats. letales de los reptilianos son los felinos. Hay una raza felina extraterrestre que también dicen que la han visto. Tú empiezas a ver la descripción y sí, son los Thundercats, pero de 4 Claro, metros. Son claro. Thundercats, pero de 4 metros Claro. de altura. Y son Que son- guerreros y todo el tema, son buenos para pelear. Y que vienen de Orión. No, y hablando en serio, ¿tú sabías que hubo una miau. serie animada que habló de esta teoría que los gatos tenían un planeta y querían dominar a los humanos? No, fíjate que yo. Hay una caricatura. Sí, sí lo sé. Yo conozco el cómic del Fito nomás. ¿Lo cachai? Pero. ¿No? Sí, hay uno Fito. Pero no me acuerdo ahora el nombre de esa Es raza. Garfield. En Garfield hay Sí. hay un capítulo que el mismo Garfield cuenta cómo se llama Solo para Gatos. Y ahí cuentan el plan maléfico que tienen los Que gatos tienen los gatos para controlar controlar la tierra. Exacto. Bueno, Tiene científicamente. relación con eso, de hecho. Sí, bueno, científicamente no se sabe por qué los gatos ronronean. Ese es uno de los misterios que existen hasta el día Bueno, de hoy. hay un científico que yo lo comprobé el otro día y creo que es mentira. Dicen que los gatos solo le maullan a la gente. Ujú. Entre ellos no se maullan. Sí, lo otro es que tienen una gran cantidad de rangos de sonido con Sí. respecto a los perros, mucho más amplio. Más amplio. Claro. O sea, pero siempre, bueno, es súper evidente que los gatos son mucho más inteligentes que los perros. Bueno, Aunque hay gente que me va a matar. hay un proyecto que No, yo tengo gato y sé que es verdad. Son demasiado inteligentes. bueno, hay un proyecto en el que estoy metido en este momento que es hacer una especie de bestiario de razas extraterrestres. Hay varios, pero yo quiero hacer uno que sea lo más completo posible. Y una de estas razas, que no me puedo acordar el nombre ahora, que son razas felinas. Bueno, son de capo, weón. Sí. Pero imagínate un Thundercat, pero de 4 metros de Por eso, altura. weón, Sí. sí, estamos hablando. Bueno, ya pues llega esta gente, se instala en la Tierra, se instala en lo que va a ser, En sondera. ¿En bandera? en bandera con qué altura. Con Alameda. Sondera, dije, weón. Ya. Sí, porque ellos llegan al tercer planeta. En la ropa usada. En bandera, weón. Bueno, Ya, pongámonos en serio. se instalan en el sector de lo que va a ser, ya que la historia es sumeria, en lo que va a ser Babilonia. Ya. Pero los ríos Tigris y Éufrates no tenían la forma que tenían en este momento, tuvieron que ser canalizados. Ujú. Porque había que colocar los sembradíos, había que hacer trabajo de granja. Y como esta raza no quería trabajar, sí, ahí está. Sí, pero no me puedo acordar el nombre, por ahí tienen que mencionarlo. Como esta raza no tenía muchas ganas o no tenía energías para trabajar, llegó el rey o el soberano primero, que era Anu, que tenía sus lugartenientes que eran descendientes de él, que uno era, los textos sumerios hablan de Enki y de Enlil. Enlil era como el malo. segundo a bordo, el jefe militar. Y creo que Enki era como el Prometeo. ¿No es cierto? Enki, Que dicen que para los griegos era el Prometeo. Enki, sí, Que se tenía puede, buena onda con la raza humana. Enki se puede asociar con el mito de Prometeo, con Y Loki Neptuno, creo. y Neptuno, porque es el dios del mar. Enki era el dios de las tormentas. Y resulta que, claro, se instalan en lo que sería hoy el sector de Irak, en Babilonia, pero había que tener mano de obra. Ellos eran muy pocos y tenían poca disposición para trabajar. Así que crean una raza que es llamada tiene un nombre, aquí está. Son los Igigi, que crean un híbrido, una subraza, digamos, como ellos ya eran una subraza de estos Kingu, crean una subraza que son los Igigi, y son los que después son llamados los ángeles caídos. Y los crean para trabajar. Vamos a canalizar, vamos a crear la ciudad, y supuestamente estos esclavos son los que construyen la ciudad de Babilonia, pero hecha para dioses, no para seres Y esta humanos. es la misma porque teoría que habla la teoría de los astronautas antiguos, de los mitos ancestrales que le llaman. exactamente. Ya. Bueno, aquí los teóricos de los astronautas. Los teóricos de los astronautas hablan de los mensajeros, de los observadores, de los ángeles, O vigilantes también. los vigilantes, que es la traducción de Igigi, y siempre los ven, y
tablillas sumerias los describen no como seres humanos, las más antiguas los describían como seres altos, largos, flacos, de ojos muy grandes, que algunos dicen no, esos son visores, o simplemente también son otra raza reptiliana. Estamos hablando de una época en que el ser humano no existía. El asunto es que esta raza también se aburrió de trabajar o de estar en condiciones de esclavitud. Montaron una rebelión, plantaron barricadas, puta, Enki, culiao, el matapacos, no sé cómo lo habrán puesto. El mata alien un poco. El mata alien, exacto. Matalien. El asunto es que esta raza se negó a trabajar. Y la plaza de la indignidad. La plaza de la indignidad, Babilonia de la dignidad, no sé. ¿sí? Entonces llamaron al científico que es Enki. ¿Sabes qué? Esta gente no quiere seguir trabajando. Un genetista. ¿Sabes que se podría traducir como genetista? Porque dice que en los textos siempre dice, tomó partes de tal y tal, de tal criatura, los metió en el barro y creó una especie nueva. Lo mandaron a construir una nueva especie y ocupó al Homo sapiens que había en la Tierra. Que ya estaba. Que ya existía. Y fue manipulado. Lo manipula junto con sus propios ADNs. Ocupan ADN de estos rebeldes. Agarran una mujer, creo que estaba involucrada también. La diosa precisamente de la fertilidad o algo así. Pero es que ahí está el problema, pues. Sí. O sea, Eran hermanos. Si ellos no querían trabajar, después crearon una raza que tampoco quiso trabajar. Exacto. Después agarraron a los humanos y le metieron los genes de esa raza que no quería trabajar. Puta, con razón somos todos flojos, pues. Conclusión. Claro, los humanos estamos cagados de adentro. O sea, no querían una raza que trabajara gratis. Yo creo que depende de la nación. Según los textos sumerios, fueron 40 años que aguantaron esto y trabajar gratis. Que fue crear literalmente el río Tigre y el Pero cuando tú dices el trabajar es extraer minerales, ¿no? No, trabajar en todo, o sea, desde canalizar, para tener desde comida, para trabajar la tierra. Claro, porque la primera actividad que tuvieron fue la agricultura y en base a eso hicieron esa canalización. Exactamente. Porque todo esto que habláis es como lo mismo que ahora. O sea, tú me habláis como la misma sociedad que estamos viviendo. Como cíclico. Exacto. Y un elemento que es cíclico en la historia sumeria es que los más grandes construyen una raza más chica, esa raza se revela, tenemos que crear otra. Después volvieron a crear otra. Estos primeros dioses comían físicamente entonces. Sí, si eran... Ese es el cuento, que no los vieran como dioses, si eran gente que sufría, de hecho los pero tenían dicen, más larga data de vida, parece. Es como los de la FP que dicen que vivimos 300 días. Como la vieja Lucía. Que tendríamos que vivir hasta los 130 pero en años aquel para tiempo. Oye, pero pensar que ese concepto que habla acá Juan, en base a los dioses que son humanizados, que no son tan divinos como en otras culturas. O sea, el texto lo dice literalmente. Claro. En aquellos tiempos los dioses sufrían. Los griegos son los sufrían y trabajaban como el humano. A ver, un ufólogo nacional un día conversando con él me hace el siguiente alcance. Me dice que la primera raza que se crea a partir del Homo sapiens es la raza negra, una raza mucho más alta que la que existe hoy en día, y posteriormente hacen una raza blanca. Y son justamente la raza negra que ponen a trabajar a la raza blanca, que era la más débil. Entonces, mira, imagínate que esto fuera realidad. Si ya tenemos problemas raciales en este minuto y se sabe que realmente los primeros fueron los negros que estaban en cargo de esto y después llegan los blancos que son los sometidos, vamos a aumentar mucho más el racismo si esto llega a ser realidad. Un odio. Pero tendríamos más jazz en la radio. Son historias me gustaría dar. Sí. Yo creo que al final la historia es cíclica, o sea, hay una época en que unos se creen superiores al otro y después volvemos a lo contrario. Ahí está Zacarías Sitchin. Gracias. Y el señor, ya. O sea, fue el primer traductor, digamos que el que inventó después. Siendo buena onda, podemos decir que la editorial metió mano en sus traducciones. De origen ruso, creo, ¿no es cierto? Ruso o romano, no sé. Los editores la cagan. Es ruso. ¿Esto era piedra o era metal? De hecho, no era científico, el gallo era publicista. Con razón. Más encima. Cachaba bien el tema. Tome Coca-Cola, decían. Bueno, retomando el cuento, tiene a Enki, que se junta con esta diosa, y empiezan a crear un híbrido entre el Homo sapiens que ya vivía en la Tierra, ocupando genes reptilianos de los prisioneros capturados,
y se crea un primer prototipo de ser humano, que ellos que en los textos sumerios se llama Adapa, que vendría siendo Adán. Pero Adán no lo pusieron a trabajar inmediatamente. Era un personaje, por lo que describen acá, era longevo, era muy inteligente, era muy sabio, lo pusieron a cargo de una ciudad completa. Y eran gente, como sale en la Biblia, que vivían hasta 900 años. O sea, Adapa dicen que es el padre, según siempre hablando de los textos sumerios, Adapa vendría siendo el padre de Matusalén. Sí, porque Adán se dice en la Biblia que había vivido exactamente 925 años. Y eso no lo entiende, y eso cuando tú eres solamente cristiano y lees la Biblia, te dicen que no, que es un simbolismo, que calculaban los años de otra manera. No, esta gente creó una raza que vivía 900 años porque ellos vivían 50.000. Claro, porque el que más llegó lejos fue Matusalén, que vivió 1000 años. Exacto. Es que no tenían calendario. También. Buen Es súper simple, no tener ni calendario ni reloj. El EDP le hace unos percepción lindos y del barato. tiempo relativo. Bueno, Más rugal, más viejo, nomás punto. Erich von Däniken decía, cuando los arqueólogos encuentran un monolito y no saben lo que es, un calendario. Es un calendario, no es para alabar a los dioses, listo. ¿Es un water? No, es un calendario. Bueno, Adapa era descrito como sabio, longevo, guardián de una ciudad llamada Viru, y su estirpe era pura, y a su 7ª generación nació un personaje llamado Enoc. Enoc en la Biblia es el iniciado, supuestamente fue tomado por Dios para instruirlo y para que él le enseñara a la humanidad. Ya fue el descendiente de Adán, porque anteriormente estaba Exacto. Caín y Abel, y bueno, ya todos sabemos la historia al respecto. Por eso, ¿qué asociación tiene con los Anunnakis ese contexto? A ver, según los textos sumerios, siempre hablando de eso, Enoc fue entrenado para decirle a los humanos cómo tenían que alabarlos, cómo tenían que trabajar para ellos. Que lavarlos. Lavarlos y alabarlos. Lavarlos. Yo creo que hacerle aseo, ¿no? yo creo que lavarlo también tiene que ver con alabanza. Pero les explicó cómo tenían que trabajar, cómo tenían que trabajar en sistema de sumisión. Fue el que, según la Biblia, es el que le enseñó a hacer los sacrificios con animales, que cómo había que abrir al pobre carnero, cómo que había que abrirlo. Los animalistas no estaban muy contentos. Abrir los atajos. Cómo matar la gallina. Cómo abrir los atajos, cómo quemar la grasa, cómo... te mata. Oye, hay disculpa, Sí. A propósito de lo mismo, que hay un episodio que supuestamente cuando está Enoch, lo abducen y él ve que están torturando a otros ángeles, le llamaban ángeles. No sabe, le dice, y que torturaban y el loco se asustó tanto. Oye, ¿qué hicieron estos tipos para que los traten tan mal? Según los sumerios, a Enoch perfectamente Eran buenos para torturar. lo sacan de la tierra. Enoch se dice que es el que no murió, el que fue reclutado, raptado fue al recogido. cielo y todo eso. Hace una descripción de la cámara en donde está, Claro. dice que es lisa, cristalina, que se ve el cielo, le muestran la tierra desde fuera. Y lo otro que sí, cuando pregunta Claro. quiénes son ellos, Oye, ¿qué hicieron estos para que los trataran tan mal? según los textos sumerios, estos son los Que hizo la FP. observadores, los Los Iyiji que se tuvieron revelaron relaciones con las mujeres los que se terrestres. los que se revelaron originalmente. Están tocando cacerolas. Y los atraparon. ¿En qué consistió la rebelión de estos Iyiji? Era de los observadores o de los ángeles. La rebelión consistió primero en decir, vamos a tener que enseñarle a los humanos algo, porque los humanos solo sabían trabajar. Vamos a enseñarle escritura, vamos a enseñarle herrería, vamos a enseñarle, como dice la descripción ahí, magia, Los ciclos de agricultura. Y ciclos de agricultura, tú decían ahí, Regadío y Claro. todo eso. magia, que la magia significaba saber sanar con hierba, reconocer las estaciones del año. Ahí está el detalle, Exacto. Por algo el chamán es el que sabía más conceptos de magia en ese caso en las Exacto. tribus. Lo otro que hicieron es decir, para que esta rebelión funcione tenemos que crear una raza híbrida entre nosotros y los humanos. Y como dice la Biblia, dijeron que encontraron ricas a las mujeres humanas, se metieron con ellas y tuvieron hijos. Un Gorlak cualquiera. ahí están los Nefelim, que le llaman Nefelim. Los Nephilim Claro. Los Nephilim son los gigantes que dicen en la mitología griega, o los semidioses. Semidioses. Eso O es lo que titanes.
No, No titanes más arriba. yo diría que Titanes del ring. yo diría que Titanes. el mito de los titanes o las batallas de los dioses es lo que vino antes, esas batallas que vieron los humanos enfrentarse a esto, porque aparentemente Como los Vivanes y todas esas cosas. exacto, aparentemente estas guerras que ellos observaron en el cielo era porque Se agarraban entre ellos. exacto, eso eran guerras entre ellos. Nosotros como humanos éramos observadores y lo que querían de nosotros era alabanza. Y sacrificio y todo. Alabanza, energía, sacrificio, miedo, porque Yo también quiero. una de las Que te alaben. Que te hagan sacrificio. una de las teorías es que estos seres se alimentan de las energías que generas con tus Del emociones. miedo. Miedo. Las energías que generan con tus Un emociones. partido de fútbol. Pues. Exacto, pelea, por eso la humanidad siempre estaba en guerra. Las Porque noticias. necesitan estar, Claro. necesitan que uno Provocar esté. para alimentarse. Mira. Bueno, todo esto sale en un libro que se llama La Epopeya de Atrahasis. Atrahasis vendría siendo Noé, en la versión. ¿Y el Gilgamesh es antes? Gilgamesh es otra epopeya, pero creo que esa es hindú. No estoy seguro. Ya, es más origen de. Sí. Pero Tiene que ver. parece que todas describen lo mismo, la batalla entre los dioses, en carros en el cielo, o nubes que se enfrentan unas contra otras, o luces que se desaparecen en una mancha de humo. ¿Sí? Bueno, en general no estamos hablando de dioses, estamos hablando de una raza Odiosa. extraterrestre que es Bueno, totalmente distinta, que para nosotros puede ser visto como dioses por su la base- tecnología. Igual es como lo mismo cuando llegaron los La re- españoles acá con armadura, Exacto. todos los de oída. La rebelión, Es lo mismo. la lo mismo. rebelión de Se estos repite, ángeles, ¿no? Otro ciclo. la rebelión de estos ángeles caídos, ¿qué significó? Decirle al humano, dejen de rezarles, dejen de alabarlos, dejen de verlos como dioses. Ustedes aprendiendo, ustedes educándose, ustedes con las capacidades que tienen, no tienen nada que envidiarle a estas criaturas. Oye, en Les base a lo... enseñaron a parearse, les enseñaron conocimiento y se armó la rebelión para frenar esta matanza que tenían entre ellos y hacerse del control de la tierra. Ese fue el crimen de estos ángeles. Y en la Biblia son conocidos como los demonios, los ángeles caídos, claro. los que engañan a la humanidad, los que te dicen que no seas sumiso. La Biblia, ¿qué te dice? La Torre de Babel y todo eso. Exacto. Es Eso un quería símbolo de eso. Eso quería hacer un alcance, que hay una banda de música Stoner Doom que se llama Om, Así. que toca el bajista Al Cisneros con otros dos muchachos más. Ellos mezclan mucho esta teoría de la cultura Anuki y también de la cultura bizantina, porque los bizantinos también, ya pasando a la Edad Media, claro. Está, hablaban mucho de estas teorías que tú estás comentando ahora. El asunto, como te digo, como este es el texto sagrado más antiguo, el resto de las culturas sacaron sus historias de acá. O sea, si tú piensas en estos ángeles que fueron castigados por dar de conocimiento a los hombres, es el mito de Prometeo, que le entregó el fuego a los hombres y con eso se largaron a crear tecnología y a trabajar y a educarse. ¿Y qué pasó con Prometeo? Fue castigado y fue encadenado en un tormento sin fin hasta que Hércules lo libera. ¿Y qué es lo que es Hércules? Un semidios, un hijo de un dios con una persona, con un humano. Está el mito de Loki, que Loki no respetaba a los dioses. Loki se reía de los dioses, se mezclaba con los humanos. ¿Y qué pasó con Loki? También fue castigado, fue metido en el infierno y fue encadenado con las tripas de su hijo. Y todos los días era torturado por una serpiente. Prometeo era torturado por un águila. Con águila, sí. Se volvió Loki. Se volvió entero Loki. Hay que ver esos videos. Destripando la historia, por favor. No lo pongas. No, ponlo, es bueno. ¿Qué pasó? Nada, estoy pensando. La humanidad que se había creado en ese momento era inteligente, era longeva, tenía acceso a la tecnología y ya no estaba alabando a los dioses. Ya no los veía como dioses. Eran inteligentes. Bueno. Eran parte de una rebelión. Eran autónomos. No sé si se acuerdan un poco de la película que hizo Russell Crowe de Noé. Oh, ¿verdad? Que la gente la encontró muy rara porque dice no se parece a la Biblia. Ese libro está basado en los textos hebreos. Primero, no está basado en la Biblia. Hay como unos golems así. Sí, unos golems de Bueno, piedra. esos golems vendrían a representar estos ángeles caídos. Si tú miras a la humanidad que sale ahí, la humanidad es muy agresiva. De repente entierran una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tierra y generan una oleada. Hay una espada en la tier
te cuentan que la humanidad era mucho más grande y era mucho más poderosa de lo que es ahora. Y mucho más longeva también. Bueno, Enki se aburrió. Perdón, no. Enki era el que ayudaba a la gente. Era El Lil el que se aburrió. se enojó y En los todo. textos dice que se aburrió de la gente, se aburrió del ruido que hacen, se aburrió de la rebelión. Y la idea del diluvio universal fue de Enlil. Los cristianos dicen que se arrepintió de haber creado la humanidad y todo. Exacto. Pues como- El problema eso es que- suena como meter miedo. así. El problema, Como toda la religión. el problema es que a mí me pasa que yo evito tocar estos temas con gente que es muy religiosa Obvio, porque me dan obvio. charlas de media hora que no me interesan. Testigo de Jehová. Exacto, o sea, cuando vienen los testigos de Jehová, a mí cuando vienen los testigos de Jehová los saludo, sí, gracias. Y salir lo más rápido Sí, posible. no, gracias, la atalaya, qué bonita, me encantan los dibujos y bla, bla, bla. Ya, Conozco a Carly Ross. Yo lo tiro hirviendo. ¿Sí? acá. Claro. No, yo le digo claramente, ¿hablamos de la cosa en serio o Claro. jugamos O con lo que estamos ustedes payaseando. creen? Y me quedan mirándose. Güey. Oye, No, yo tengo una muy buena, tenía una ex polola que una vez llegaron, no los testigos, sino ya los mormones. ¿Ya? Y llegó el mormón gringo, que medía 1,85 m, ¿cachai? Tipo, Un elder. un elder, el elder gringo que medía 1,85 m, rubio de ojos celeste, y al lado, Era un elfo entonces. y al El elfo, lado, güey. sí, estaba el elfo y al lado venía el halfling. Sí, el Venía latino. venía el Venía Frodo, güey. Ah, le llevaban, no. Venía y al Frodo. lado venía el elder mapuche, ¿sí? Bajito, 1,55 m, con el pelo tieso, y venían los dos así. Abrieron la puerta, buenas tardes. Momento, les dijo ella. Antes de que empiecen a contarme nada, quiero hacerles una pregunta. El día que ustedes mueran, ¿tú vas a ir al mismo cielo que va él? ¿Qué dijeron? No dijeron nada, se dieron media vuelta y se fueron. Así que ahí tienen una Ahí buena está, respuesta claro, cuando vengan de los mormones. ahuyentarlos. Exacto. yo tengo otra peor. Sí. Yo tenía una chica con la que estaba andando y iba a la casa de su tía. Y su tía era mormona. Llegaba un peruano y un gringo, se instalaban, se sentaban, colocaban videos, la saltaban en el refri. Literalmente, porque ellos tienen que compartir, entran a la casa y tú tienes que compartir tus cosas con ellos. Es ley. Ah, Y te ponen videos y te hacen retórica. Y la otra vez, eso fue años atrás, yo le pregunto a uno y le digo, oye, ¿tú trabajas? Carépalo. ¿Tú trabajas? No, es que estoy indicar la palabra del Señor es mi trabajo. Entonces, ¿por qué le saltas el refrigerador a la tía? No, es que ahí me contó la historia. Es que lo que pasa, no me recuerdo el nombre del creador de los mormones, pero él le instauró por ley que a sus... Smith. John Smith, Smith. John No es Robert Smith. John. es- No, John Smith. Hermano de Robert. Claro. No, Robert la lleva comparado. Sí, Obvio, bo. lejos. O sea, Robert está guatón de todos los refrigeradores que se comen. 2013 recital. Ya, volviendo al tema. Gorlas cualquiera. Me habló de John Smith, dijo, él le instauró a la gente como deber que cada vez que va un mormón a tu casa, tú tienes que atenderlo, él te puede asaltar el refrigerador, se puede meter a tus piezas, puede hacer lo que exactamente quiera porque eso es parte del Señor. Hay que hacerse ¿Le mormón. podemos hacer lo que nosotros queramos al mormón? ¿Sí? Haberlo sabido. ¿No? ¿Por qué crees que la gente... Un poco tarde. ¿Y qué quería hacerle un mormón? A una mormona. Ah, No, la mormona, ten cuidado ahí. son pencas las mormonas, güey. Depende de la ¿Trae mormona. sorpresa? No, a mí nunca he visto una mormona rica, güey. Nunca. Se No, visten mira. como de la pequeña casa en la pradera, así. Una vieja- vestidos largos. No, yo he visto Hace- una Rusia increíble, güey. ¿Te calentáis con Laura Hace- No, yo no, yo nunca pude, güey. No. Tenés que leerte la historia original de la casa en la pradera. Ah, mierda. Es brava, es es brava, brava. es brava. Sí, 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 sí. Mira, lo que empezar hablando en Unaki, terminamos hablando en la casa en la pradera y nos van a matar tus seguidores, güey. No, familia sé que Inca, Nunca más inviten a estos viejos, güey. No, compadre, nada nos calla y yo tengo mi opinión sobre la religión. Yo me callo y escucho todo lo que me quieran decir sobre religión, pero después tienen que escucharme a mí. Ah, mierda. Oye, ahora tú Pues estabas... democrático, ahí democrático. estábamos mostrándose un ratito, mientras estábamos Sí. haciendo esta analogía, imágenes de Noé, pero te quiero hacer la siguiente pregunta. Porque ya ahí pasamos a la Torre de Babel, que Sí, también sí. la habíamos mencionado. Sodoma y Gomorra para los Anukis. Hay una cosa que pasa con la Biblia y con eso quiero abarcar las tres preguntas. Uno se confunde, y lo estábamos conversando antes, Carto, uno se confunde con la Biblia, dice que de repente tienes a un Dios que quiere destruirlo todo, y sin embargo va y agarra a una familia y dice, no, ustedes se van a salvar, y aquí vamos con lo mismo todo de nuevo. Lo que pasa con los textos sumerios es que te confunden, la Biblia te confunde a X con el Nilo. El Nilo estaba aburrido de la humanidad, no los quería ver, no los quería más, quería hacer otra cosa. Y soportaban
soportaban los desastres naturales normales, que fueran plagas, animales salvajes, terremotos, lo que fuera, políticos, guerras, ¿cachai? Sí. Y el libro que dice vamos a crear el diluvio. Supuestamente, por lo que dicen, era justo en una época de una era de hielo. Lo que hicieron fue derretir estos casquetes de hielo de una, lo que generó una inundación que mató a todo lo que fuera humanidad, y la orden era no avisarle a nadie. Y fue Enki el que habló con Atrahasis o con Noé, Bueno, pero existe una... desobedeciendo las órdenes de su jefe, que sería Enlil, para que crearan una balsa y sobrevivieran la mayor cantidad de seres vivientes posible. Pero tengo entendido que Enlil los dejó vivos para después le hicieran sacrificio para que tuviera alimento el mismo Enlil. Yo tengo una duda. Incluso dice que estaba sediento. Enlil necesitaba eso. Claro. Allá hablan de que definían que lo que necesitaba, no se alimenta tanto de carne o de papas, digamos, sino que de la emoción que generan los seres humanos. Entonces, lo que él quería eran humanos que se enojaran, que gritaran, que saltaran, porque se alimentaban de eso. Los sacrificios humanos, todo el proceso que tienes que hacer para agarrar un pobre y triste animal, abrirlo, desangrarlo. Los que han tenido que faenar animales saben cuando lo que es tener que matar un pobre animal. Horrible. Y de repente se hacían sacrificios de 50.000 vacas en una sola ceremonia. Y ser humano, pues bueno. Y niños. Ya te cuento, pues, si matan humanos. ¿Qué quería preguntar, Carlos? ¿Ah? Sí. No, yo quería preguntar cómo se salvaron las termitas, güey. En las tablas. Sí, pues, pero ¿cómo? Pues se comían las tablas. Habría un sobreviviente de la balsa. De que ganaban un palo O le llevaron un mondadiente, claro. Yo creo, fuera de broma, no es mala pregunta. No, en serio. No es mala pregunta. ¿En serio? Yo honestamente creo que el famoso diluvio universal no fue una cosa de que toda la Tierra se llenó de agua en un segundo. Eso es lo que yo te quería decir. En la última estudios que se han hecho, dice que simplemente fue un sector Exacto. acotado que se inundó como si hubiera sido una presa que arrasó con poblados, pero es un sector, no es la Tierra. Es posible que hayan sido muchas inundaciones a nivel global. No sé, piensa en las películas apocalípticas que hemos visto. 2012. Claro, la 2012 es pésima, pero hay un diluvio universal, pero no toda la Tierra se hunde. El asunto es que Enki desobedece a su jefe Enlil, hace que un grupo de humanos se salve, y eso hace que Enki se enfurezca un poco más y decir, ¿saben qué? Ya, vamos a llegar a un trato. La humanidad va a tener que hacer una involución, ya no va a vivir tantos años, básicamente convertir a la humanidad en lo que somos ahora. Y le altera el ADN. Y van a elegir a Piñera de presidente. Una de las teorías que decían era que supone que la sangre, el oxígeno en nuestra sangre es la que nos envejece. Sí. No oxida. Que nos oxida y nos envejece y nos mata. Yo por eso no tomo agua. Y el último, y unos estudios que leí hace poco, que revisando el ADN pueden determinar la fecha de, entre comillas, de caducidad del ser humano, de cada persona. Dentro de tu ADN te dice cuántos años realmente estás programado para vivir. ¿Y para qué? ¿Qué hizo eso? Perdona, pero ¿para qué? Para endeudarte y después no pagar el préstamo. Claro. Eso sería la única utilidad que le veo. Que me digan una financiera le divierto un millón. Piensa que hay estudios científicos que dicen que la gente de pelo rojo tiene, no sé, tiene más peca. Exacto. Y hay un estudio de 50 años diciendo, ¿sabes qué? La gente que ve tele parada es mejor persona que la tele que ve tele acostada. Esos son los famosos estudios de Facebook, amigo mío. Exacto. Es una maravilla. Pero tienen este estudio que dice que lograron encontrar a través del ADN la fecha de caducidad de cada persona. Pero mira, ahí respondiste lo del tema del diluvio, y la otra pregunta que te había hecho por el tema Sodoma y Gomorra, porque ahí llegan los ángeles que quieren... Los ángeles... Aquí lo que déjame terminar la pregunta. Llegan los ángeles que avisan al pueblo Sodoma y Gomorra que deben defender a Lot y su familia, pero ahí se habla del concepto del homosexualismo por primera vez en una religión. Exacto. Todo lo que pasaba en Sodoma se quedaba en Sodoma.
Se quería follar a los ángeles. Sí, po. Exacto. Cuando el- llegan a buscar la familia. Sí. Y después el insecto posterior entre papá e hijo. No, y también hay. el desgraciado, Entre ellos, pues, claro. el Sí, desgraciado le ofrece a las hijas. Sí. Sí, po. Le dice, bueno, llévense a mis hijas. Claro, weón, a son ellos no los vírgenes". toquen. A lo mejor son Weón, míos, tus son para niñitas, mí. tus niñitas, Sí, weón, weón. se las regalan. ¿Qué clase de ser humano? ¿Qué porquería es la Biblia? Bueno, perdón. No, Perdón, tanta sinceridad. sí, está claro. bien, Pero está hay bien. casos reales. Sí, pues son Hay- opiniones. no, si yo no sé si serán, yo no sé si sean casos reales o no. O sea, No, yo pero estoy hablando en de. el campo y otro O sea, lugar. lo terrible, la gente cree en esa Se la creen, weón. sí, pues se la creen todas. Sí. Hay gente eso que no me cree, llama. gente que cree, que sufre, que mata. Son los por seguidores eso. de Cast, loco, que creen tantas Exacto, cosas, y ¿no? quieren el gobierno, weón, y quieren ponernos leyes a nosotros. ¿Qué Pero se sí, creen, estúpidos, weón? Bueno, sin ir más lejos. Evoluciones, mierda. Sin ir más lejos, Trauco tiene el honor de haber hecho enojar a Merino y a obligarlo a hacer una misa. Exacto. ¿En serio? Lo hicimos hacer misas. Sí. Lo hicimos hacer Y misas. la revista todos se los vendió pelados. más, po. Y fue la mejor publicidad que tuvimos. Claro. Y ganaron plata. Pero Dos veces. Cuéntanos ustedes la Muy historia. bien. A Gonzalo, que no la Está conoce. Bueno, es que eso es una historia más larga. Lo que pasa es que antes del plebiscito, antes del sí y el no, sacamos una serie de postales. Antes que hubiera ningún anuncio ni nos gustó, pusimos Feliz Democracia. Ya dimos por ganada la democracia. Perfecto. Y salieron varias postales con el Yoyo, con De la Cruz, con Martín Ramírez, tuve yo con 2 postales. Y una que hice yo era exactamente Pinochet, que se le están arrancando los mocos locos de la nariz. Sí. ¿Ya? Y los mocos gritan por fin libre. Y la puse de tal forma que no me podían acusar, porque cualquier cosa que me dijeran era mi tío Adolfo. Que era igual, pues, güey. Sí, po. Tenía el bigote, güey, cualquier cosa, la foto de mi tío Adolfo, güey. No te preocupes, güey. Mi tío Adolfo alemán, güey. Bueno, el cuento es que, como no nos pudieron acusar por eso, empezaron a buscar cómo cresta nos podían censurar. Y justo publicaron una historia de la Nochebuena, que es de mi compadre Huevo Díaz, cuando estaba con la Marcela Trujillo, y ellos armaron este cómic con los gatos afrodisíacos, que eran los gatos que iban al portal de Belén y veían el parto de la Virgen María, pero lo veían como parto, o sea, se metían debajo de un gato mirando una señora con las patas abiertas que está saliendo una guagua de adentro. Y que después termina en Y no terminaba nada tan malo. ¿Quién colocó esa? ¿Por qué tengo eco, güey? Alguien colocó. Apágala, ya, Ahí está. Ahí está. Se tontó, ya. se atontó Alfaro. Y nada, pues entonces encontraron ahí la chiva perfecta para censurarnos. También La se dieron excusa cuenta de que perfecta. estábamos publicando Milo Manara, El perfume del invisible, de que había una parte que la niña seduce a un cura y eso Exacto. les pareció como ¡ah! Y nada, pues bueno, o sea, Merino mandó a todos, o sea, nos requisaron la revista, hubo todo el atado, se censuró, creo que hasta ahí llegamos. Sí. Y Se retiró de los kioscos. Se retiró Sí. de los kioscos. Y tanto así que Merino mandó a todos los pelados ridículos de la escuela naval Hacer un desagravio. a hacer un desagravio para que la Virgencita no se fuera a enojar con Chile con esta estupidez. No te puedo creer. Así de poderoso es el cómic. Pero piensa, sí. Y se censuró la venta del cómic Plaza Italia hacia arriba, no se podía vender cómic, y Plaza Italia hacia abajo sí se podía No, y vender. nos ponían una bolsa. Y después venían en bolsas Nos ponían negras. una bolsa que Solo tapaba, para adultos. tapaba Yo me todas las acuerdo, pechugas. me Oigan, acuerdo que disculpen, ese año yo entré a Derecho en una universidad y yo le pregunté al profe, ¿qué onda esto? ¿Sí? Y ahí me dio una charla muy latera sobre las morales y las buenas costumbres, que esa fue la razón y toda la... Y yo pensaba moral y buenas costumbres, y ahora en día pensaba, puta, los curas horrorizados con Trauco mientras fijaban a los cabros chicos. mientras Caradima se estaba violando cabros chicos O sea, en su sacristía. los weón. curas se follan a los niños, los empresarios nos follan a nosotros, los otros nos meten dick in the eye, güey. O sea, Y lo valen, no, háblame de buenas costumbres, pues, güey. Y hablando de buenas Romy, antes de terminar, Romy nos preguntaba si los Anunnaki tenían relación o eran lo mismo que los Gregoris, que no sé qué son los Gregoris. Los Gregorios, pues, güey. Oye, antes de responder eso, tenemos posteos acá de la gente. Sí, por favor. Nos escribe acá Fabián Paolo Barrientos. Hola muchachos, acá Aldo Paredo Malebrán, la guagua con barba. Sí. Y acá, profe Cristian Pérez. Porfa, cuando hablen de estudios mencionen el autor, se ve re chanta solo decir vi un estudio de esto, vi un estudio de esto otro. Saludos. Buena. Bueno. Sí, es cierto. Buen punto. Es cierto. Vamos a hacerlo a partir de ahora. O voy a obviar la pregunta porque si no... O inventa si no un te- nombre. No, porque inventar el nombre es peor. ¿sabes? Bueno, el asunto con los textos sumerios y lo interesante de echarles una leída a algunos de los traductores, por eso estoy recomendando los últimos traductores que no se queden con Sitchin, porque Sitchin está muy manipulado y ya para textos manipulados ahí estamos llenos.
Empezando por la Biblia. Partiendo por la Constitución. También. Por supuesto. Ando político. Nos explica que la creación del ser humano la creación del ser humano fue una razón estrictamente práctica, que la humanidad no es dueña de la Tierra hace mucho rato, que es muy probable que todas estas entidades de Enki, Enlil y lo que sea murieron hace mucho tiempo. Y los teorías conspiranoicas dicen que sí, puede que el cuerpo físico haya muerto, pero su espíritu está en otras dimensiones y ahí es donde ejercen su influencia sobre la humanidad. Evolucionaron. Como Jaime Guzmán. Más o menos, sí. Oye, me acordé de la diosa de la fertilidad Inanna. Inanna, exacto. Ah, verdad. Y nada, Sí. claro. Lo tenía en mi... Era una inana. Hacía el No era aseo. grandota, sí. Hacía el aseo en la casa de los dioses. Eran todos familiares. Era güey. inana. Insecto, pues, amigos. El insecto que había en las religiones. sí. Exacto. Aquí no habla de incesto, sino que habla de manipulación externa, o sea, no hay contacto Oye, físico entre los Y Lovecraft captó harta información de esos panteones. para hacer su Sí, pues, historia. tiene una diosa que se llama Sí, Inanna, porque le puso el exactamente. mismo Por ejemplo. nombre. El pelota No, todavía los tiene que de verdad. los dioses Y primigenios de Lovecraft. Dagon, no sé cómo se pronuncia. No sé, no hay- Dagon. ¿Has visto los dibujos que hice yo Dagon. eso? ¿Quién? ¿Has visto los dibujos que hice yo? De los dioses No. del Necronomicon, de Lovecraft. No. Ay, no te lo he mostrado. No, para nada. Muéstralo, pues. Están en Facebook. Están en un álbum Mostrar a- especial. Vamos a la fe. Estamos a la hora, Sería parece hace mucho rato que estoy haciéndonos señas y yo no te hago caso. Y se hizo corto el programa. Se hizo corto. le Es que quiero lo agradecer. interrumpimos todo el rato. No, No, al contrario. No, quiero. Se le pone un sí, poco de porque humor. esta info que tenía era un poco densa. Y además que fueron saliendo estas preguntas y este tipo de cosas. Leí un informe por ahí. Sí, es cierto. Pero los informes son en general muy chantas, esos informes de Facebook. En fin. Chicos, muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti. Hicieron el programa muy ameno, se lo Bueno. agradezco mucho. Gracias. Gracias. Perdón si te interrumpí con No, talla por fome, favor. pero tú dices que yo no creo en nada, güey. Entonces, Ni en no, ti sé. mismo. No, nada, pues menos. Ni en Alberto Plaza. Ni en Alberto Plaza, Nadie creo. puede- Ni en ET, Ni güey. Tom Cruise. Alberto Plaza es Scientology. es cientología. Cienciólogo. Cientología. Cienciólogo. Sí. Cienciólogo. Cienciólogo. Y si hay algún tipo de creencia que encuentro que lo más chanta y que lo único que tiene en su cabeza es el signo peso, pero no lo oculta, Claro. es la cientología. Pregúntale a Tom Cruise. Con eso te lo digo todo. Hasta Tom Cruise anduvo apestando la cientología. John Travolta también. Sí, güey. John Travolta. Sí, y otra Pues se vuelta dio cachó vuelta. cuando ya no podía hacer las películas de... Como les dije, yo leí el famoso libro Misión El Salvar la- original, claro, el original. Sí, me leí la página 1 y llegué a la mitad de la página 1. Bueno, siempre critican que no era muy buen escritor el El tipo. libro es Y horrible. por eso es que creó una religión. Siempre le achacan Lo eso. único que les puedo decir, el libro es Dios, horrible. ahora sí igual. Nunca en mi vida había dejado un libro tirado en la primera página. Es cosa de ver Los Simpsons y el líder. Tal cual. Sí, tiene mucho de ahí. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Y de- Batman. claro. Chicos, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en el próximo. Esto fue Enclave Astral. Muchas gracias Un a abrazo, todos nos y por vemos. favor todo el mundo. Nada más.